noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en el segundo episodio de la espiritualidad en los negocios, el verdadero secreto hacia la prosperidad. Antes de empezar con el tema que tengo planteado para hoy, me gustaría retomar un concepto que utilicé en el video anterior, que fue el concepto de negreo. Cuando hablé de negreo, no sé si todos entendieron a qué me refería, pero en Argentina ese término se utiliza cuando en vez de registrar, perdón, en vez de registrar a nuestros colaboradores en el sistema y hacer los aportes jubilatorios y pagar las cargas sociales como corresponde, no los tenemos registrados. Por ende le pagamos un sueldo, pero no existe registro de ellos en nuestra empresa. A eso le llamamos negreo en Argentina. Y es a eso a lo que me refería en el video anterior. Porque sé que muchos no entendían de qué hablaba. O se podía malinterpretar, que es lo que más quisiera evitar. Así que, hecha esa salvedad, podemos continuar con el capítulo de hoy, que apunta a otra de las cuestiones que introduje en el video anterior, casi al final, cuando hablé de integridad. La integridad y la impecabilidad van de la mano. Muchas veces las empresas pretenden tener a los colaboradores, mi dislexia nuevamente se presenta, idóneos, ¿no?, para el puesto, profesionalizados, profesionales, impecables, excelentes. Pero también dije el otro día que para poder exigir determinadas cuestiones, primero teníamos que ser consistentes y poder brindar nosotros esas cuestiones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si pretendo que mis colaboradores tengan evaluaciones de desempeño impecables, es asegurarme que sepan cuáles son sus funciones, cuál es su rol, cuál es el rol de su líder, cuáles son las funciones de su líder, cuáles son las funciones de su sector, cuáles son las competencias de su sector, cuáles son los demás sectores de la empresa, cuáles son las competencias de los demás sectores, cuáles son los demás líderes de los sectores. Mínimamente entender de qué se trata el organigrama de esa empresa, ¿no? Si una empresa no tiene construido un organigrama, señores, no podemos pedirle nada a nuestros colaboradores, porque quiere decir que nuestra empresa fue totalmente construida por intuición, pero el profesionalismo no tiene nada. Si yo no soy capaz de poder, tal vez fue algo que creció intuitivamente, pero ¿saben qué pasa cuando las empresas crecen intuitivamente y se transforman de pymes familiares a empresas medianas y con proyección de crecimiento? ¿Saben qué pasa? Que termina siendo una empresa que puede ser más grande y no lo es porque sigue siendo manejada como un kiosco. Y no quiero con esto, por favor, desvalorizar un kiosco, porque realmente implica mucho trabajo poder tener un emprendimiento como tal. Pero cuando hablamos de profesionalización, no podemos manejar una empresa como si fuera un kiosquito. Y eso pasa muchísimo en las empresas, muchísimo. Pero a nuestros colaboradores les exigimos que estén a la altura de una empresa grande, que sean profesionales, mientras yo todavía me manejo como la despensa. Entonces, esa es la inconsistencia más grande que hoy captan todos los colaboradores. Y es una de las causas de abandono de trabajo más importantes que hay, en las pymes por lo menos. Porque se está exigiendo mucha profesionalización y no se está brindando esa profesionalización. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay empresas que, por ejemplo, ante la falta de stock de un producto, ante la desaparición de un producto, suelen, después de las auditorías, así como lo escuchan, que pretender responsabilizar a los colaboradores. Sí, en algunas empresas eso sucede, o está esa mirada de que eso debería ser así. Ahora bien, ¿yo cómo puedo responsabilizar al colaborador de una tienda? Sí, cada líder del sector tiene llave de esa tienda. Sí, la logística tiene llave de esa tienda porque entrega productos fuera del horario de apertura de la tienda. Yo, ¿con qué argumento yo responsabilizaría a un colaborador que ni siquiera tiene la clave de la alarma, por ejemplo, y mucho menos acceso a una llave de la tienda? ¿Con qué argumento yo puedo responsabilizar? Entonces, que vos me digas que hay que trabajar sobre la concientización del cuidado
de los recursos y las herramientas que tenemos, que es nuestro producto, y estar atento a que en el salón ningún cliente se confunda y se lleve algo que no es suyo, eso es una cosa. Ahora, de ahí a responsabilizarlo, hola, para eso yo tengo que tener un sistema donde, si la logística tiene llave del local, la logística tiene que tener una clave particular. Si hay un líder que tiene llave del local o de la tienda, ese líder tiene que tener una clave particular y donde a todos se los responsabilice por igual, en todo caso. Que no corresponde. Pero, llegado al caso, donde haya cámaras que estén funcionando 24 horas. Entonces digo, o sea, si yo, esto tiene que ver con que si yo planteo un mal que tengo, no puedo pretender que ese personal confíe en mí. Entonces yo lo miro de reojo y él me mira de reojo. Y ahí no se establece ninguna sinergia, gente. Ahí nos estamos midiendo. Y no hay peor cosa, como siempre digo, si hay algo que yo detesto en el ámbito laboral y en cualquier ámbito, pero en el laboral sobre todo, que me estén contando las costillas. Porque yo no se las cuento a nadie. Que no quiere decir que sea pavota, ¿eh? No, no soy pavota. Pero si yo no me brindo, si yo no me doy, no se establece confianza con el otro. Y no puedo pretender que el otro confíe en mí si yo no soy capaz de confiar en él. Y es uno de los errores más grandes por los que atraviesan los líderes. Que yo no digo que no haya personas dentro de los colaboradores que estén haciendo zancadilla permanentemente. Hay gente que es tan proyectiva que siempre tiene que estar haciendo ese tipo de cuestiones para sentirse un poquito más segura o poner un poquito más en jaque al otro. Sí, bueno, después hablaremos de los tipos de personalidad de los colaboradores que podemos elegir tener en nuestra empresa y de los que no. Pero la realidad es que si yo no confío en el otro no va a confiar nunca en mí. Y desde ahí no hay trabajo en equipo posible. El otro, aparte, no solo me va a mirar de reojo, sino que probablemente si yo no confío en él, no le dé el espacio para que sea, para que se exprese, para que pueda brindar su mejor versión. Si yo todo lo resuelvo yo, si yo todo me ocupo yo, porque nadie es mejor que yo para hacerlo, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Esa visión, ay Dios, por favor. No estoy diciendo que todos la tenemos, ¿eh? Todos. Si no, fíjense, mamá en casa. Todos tenemos un poco de esa visión. Lamentablemente. Porque el ser humano es controlador por naturaleza. Son muy pocos los que son relajados y tienen la apertura de brindar el espacio y la confianza de una. La mayoría somos controladores. El ser humano es controlador. Porque no tolera la incertidumbre. Porque la computadora se tiene que llamar computadora, notebook, laptop, pero tiene que tener un nombre y cumplir una función. Pero ya decía Heráclito que lo único que permanece es el cambio. Y cada vez estamos más alineados con los pensadores de antaño. Porque la vida nos está demostrando, y cada vez más, que si no nos adaptamos, si no tenemos más adentro. Piaget decía que la definición de inteligencia era la capacidad de la adaptación del individuo al medio. ¿Y qué era la adaptación? El equilibrio entre la acomodación y la asimilación. Entonces, si no tenemos esa capacidad, gente, hoy, en el 2024, la vida nos va a sacudir y duro, porque cada vez en esta era de Acuario los cambios vienen de una manera. Cada vez se van a presentar cosas más disruptivas para nosotros, pero para que aprendamos a surfear las olas y que aprendamos a que no podemos vivir nadando contra la corriente, que lo mejor que podemos hacer muchas veces es hacer la plancha y dejarnos llevar, que el agua solita nos va a sacar. Entonces es un poco aprender a relajarnos, a soltar el control. Y en ese aprender a relajarnos y soltar el control empezamos a dar el espacio al otro para que se pueda expresar como persona, que pueda expresar su ser. Después puedo decir, sí, mira, esto estuvo buenísimo lo que planteaste, pero dentro de la política de la empresa, dentro del lineamiento de la empresa, esto no se pretende así, se pretende mejor así, por esto y por aquello. Pero mientras tanto le doy la posibilidad al otro de ser. Porque si no estamos bajo un régimen, y nada peor para una persona que está bajo un régimen, no se lo banca nadie, gente. ¿Cuánto tiempo se lo pueden bancar? Hoy por hoy, las generaciones nuevas no se lo bancan. Entonces, si sos una empresa con medianamente una proyección de acá a 10 años, medianamente, ayornate. Porque tus colaboradores
No van a tener esa mentalidad que tenías vos. No la van a tener. Entonces tenés dos caminos. O tenés la paciencia. Y casi te diría, hay que aprender un poquito de pedagogía para transmitir al otro lo que uno pretende. O por lo menos ser capaz de ser consistente, que el otro pueda aprender a través de la imitación. O estamos muy complicados, hay que ser un poco reeducadores. Porque uno puede venir con un bagaje y un montón de cosas aprendidas de una manera. Y para adaptarse a otro lugar, tiene que reaprenderlas. Pero para eso tiene que haber alguien dispuesto a enseñar, a mostrar por dónde. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con personalidades líderes, que más que líderes son jefes, cuando se juegan las propias inseguridades, cuando en realidad yo no sé si estoy a la altura de mi puesto. Entonces, no quiero que nadie ponga en tela de juicio lo que hago y cómo lo hago. Entonces, si a mí me llama la atención porque un colaborador hizo tal o cual cosa, y yo no estoy segura de lo que estoy haciendo, ni de quién es mi colaborador, probablemente me sienta en jaque, me sienta expuesto. Ahora, cuando yo sé quién es mi colaborador, sé de lo que es capaz, de lo que no, y sé que si se equivoca por determinada cuestión y no por mala fe, lo defiendo. Si se equivocó, porque se equivocó y no por mala fe, yo lo defiendo y me hago cargo de que todavía tengo que trabajar más con mi colaborador para que no cometa esos errores. Ahora, si yo soy el líder perfecto, que no tengo un agujero, todo me lo hacen a mí, nadie me responde, no está hablando mal del colaborador, gente, está hablando mal del líder. Entonces, si yo pretendo profesionalismo de parte del colaborador, yo como líder tengo que ser súper profesional. Y no quiere decir que sea el pulpo manotas y que me ocupe de todo y que esté metida en todo. Primero, porque se me va a escapar, un montón de cosas se me van a escapar. Segundo, voy a estar haciendo cosas que no me corresponden. Tercero, voy a terminar estresado. Cuarto, si termino estresado, voy a mostrar cierta molestia hacia mis colaboradores, pero no porque me molestan ellos, sino porque estoy tan agotado que ya no tolero ciertas cuestiones que son hasta lógicas de la dinámica. Entonces, se va generando todo como una bola de nieve o un círculo un poco tóxico, ¿no? Donde si yo no confío en el colaborador no confía en mí. Y si yo tomo una represalia contra el colaborador me va a hacer algo para dejarme expuesto. Y se arma cada cuestión que ni les explico porque sé que muchos las deben vivir. Y no está bueno. Y cuando empecé el video la vez pasada diciendo que nos habíamos quedado con la mentalidad de los 80, era porque antes no eran liderazgos, eran jefaturas. Donde eran jefaturas vertical, donde existía la jerarquía vertical. Si bien tiene que haber una estructura vertical en algún punto, hoy lo que se plantea es en red. Y si yo planteo una estructura que no sea piramidal, a ver, gente, si yo hoy planteo una estructura que no sea piramidal, sino que sea en red, no puedo pretender un líder que se maneje con verticalidad. Yo lo que necesito es un líder circular, un líder que habilite, no un líder que baje línea. Entonces, es fundamental entender esto. Es fundamental que si yo quiero exigirle profesionalismo a mi colaborador, tengo que, primero, el día que lo convoco, tengo que explicarle cuál va a ser su rol, cuáles van a ser sus funciones. Tiene que tener muy en claro qué es lo que la empresa espera de él. ¿Y a cambio de qué? Por supuesto, nadie viene a trabajar gratis. Nadie. Y hoy la gente busca mucha calidad de vida. Entonces no solo quieren un sueldo que les permita vivir, sino que también quieren calidad de vida, porque si tienen un sueldo que les permita vivir, pero no tienen tiempo para disfrutar de nada, no cierra, gente. Entonces hay que empezar a ser un poquito más plástico. No es que porque te pago un sueldo sos mi esclavo, no sos mi esclavo. No sos mi esclavo. No, yo he escuchado términos tan feos de algunas jefaturas. El término exprimir. Exprimir, gente, por Dios. Divide y reinarás, década del 80. Ya está, siglo pasado. Actualicémonos. Queremos profesionalidad de los colaboradores y no somos capaces de actualizarnos nosotros. De decir, bueno, listo, este procedimiento sigue siendo vigente o nos quedamos atrás. O nos tenemos que actualizar. Este método sigue siendo vigente o nos tenemos que actualizar. Este sistema sigue siendo vigente o necesitamos contratar un sistema más nuevo que sea muchísimo más operativo, más funcional a nuestra empresa. Y a lo que necesitamos para agilizar hoy, con las herramientas que nos brinda hoy la tecnología.
Que haya empresas que se sigan manejando como en los años 80 pidiendo producto por teléfono es un chiste, gente. Es un chiste. Hoy hay sistemas que te analizan absolutamente todo y te distribuyen el stock. Te distribuyen el stock, te dicen dónde tenés más, dónde tenés menos y cuáles serían las rotaciones que tenés que hacer, según las ventas de cada lugar. Entonces, no podemos seguir disponiendo de personal que en vez de estar disponible para pensar y para crear cuestiones nuevas, esté perdiendo el tiempo haciendo calculitos, sacando estadísticas, cuando hay sistemas que eso lo hacen de taquito. Actualicémonos. Brindémosle el espacio y el tiempo a nuestros colaboradores para que puedan ser su mejor versión. Si yo tengo que tener gente, si yo tengo que tener al personal contando la entrega de microchip, ¿se imaginan eso? No existe. Bueno, hay algunos productos que... Caramelos, ¿te puedo hacer un stock de caramelos? Dale, me jodes. Pero bueno, hay gente que todavía pretende que sea un control de stock manual en productos que ocupan menos de 20 centímetros. Imagínense, una góndola de productos que ocupan menos de 10 centímetros. Es cuánto tiempo podés tener una persona tratando de controlar algo que nunca te va a dar como te tendría que dar. Entonces, hay tantas cuestiones que hay que afinar. Pero para empezar, yo les diría que no pueden pensar la reestructuración de una empresa si no tienen definida quiénes son, a dónde van, por qué, para qué y cómo. Eso es lo que tiene que definir una empresa. Algunos dirían misión, visión y propósito. Sí, clarísimo. Tiene que estar definido en el claim de la empresa. Y para yo poder definir eso, tengo que tener en claro cuáles son los valores y los principios en los que se asienta la empresa, que siempre van a remitir a quien fundó o creó la empresa, ¿no? Esos valores. Pero una vez que yo tengo eso establecido, tengo que entender qué sectores son necesarios a mi empresa. Logística, producto, comercial, marketing. Entonces, una vez que yo tengo establecidos todos los sectores de administración, expedición, una vez que yo tengo establecidos todos los sectores, tengo que entender cuáles son los roles de los líderes de esos sectores, cuáles son sus funciones. Y esos líderes tienen que entender cuáles son los roles y las funciones de sus colaboradores. Y así se va estableciendo lo que se llama organigrama, que todos decimos, bueno, pero eso es obvio en una empresa. Y yo les puedo les puedo asegurar que si le preguntamos a muchos colaboradores, a la última línea de colaboradores, que por lo general es la que más sostiene todo, pero a la última línea de colaboradores, les pregunto a quién tienen que remitirse por determinadas cuestiones, hay muchas cosas que no saben a quién, que creen que puede ser a uno, pero también puede ser al otro, pero al otro también, y entonces mejor no sé de quién se ocupa de eso. No tengo muy claro quién se ocupa de eso. Y esas cosas limitan, esas cosas confunden. Cuando los roles y las funciones no están claras, ¿saben qué sucede? Se generan los grises. Y cuando los grises abundan, nadie se hace cargo de nada, porque es zona gris. Puedo ser yo el responsable, podés ser vos. Oh, yo pensé que te ocupabas vos. Ah, no, pero yo pensé que te ocupabas vos. ¿Y quién habló? ¿Quién habló? Entonces, si me gusta la tarea, probablemente diga, levante la mano y diga, yo lo hago. Pero si la tarea no me gusta, me hago el sonso a ver si la hace el otro. Y si no la hace, bueno, nada. Nadie dijo nada. No era mi responsabilidad. Y empiezan a generarse esas cuestiones donde nunca queda claro si lo hacen de vivos, si lo hacen de malos o si lo hacen a propósito. Que ya es de una palabra que no quiero utilizar, pero que empieza con J, sigue con O y termina con DO. Entonces, para no generar esos grises y esas cuestiones, lo que yo tengo que ser es claro, transparente y promover la impecabilidad. Si yo lo promuevo como empresa, lo promuevo como líder, se lo puedo exigir a mis colaboradores. No es al revés. No es al revés. No es al revés, gente. Si yo quiero poder confiar en mis colaboradores, tengo que ofrecer confianza. Si yo quiero compromiso en mis colaboradores, tengo que permitir que sean parte, que se sientan parte. Tengo que involucrarlos en las decisiones. Si yo vengo y bajo línea y los demás tienen que acatar, no se van a hacer cargo de nada, porque la que bajó línea fui yo o la empresa. Por ende, la responsable soy yo o la empresa. Si yo quiero que todos nos responsabilicemos, que todos estemos comprometidos,
Todos tienen que tener su lugar y su espacio para expresarse. La vez pasada hablaba de cómo bajar y cómo utilizar los KPIs como herramienta y no simplemente como elementos estadísticos. Creí que lo había explicado de una manera asertiva y de repente me encontré con un líder que también creyó que estaba explicando de manera asertiva cómo bajar los KPI. Y la realidad es que lo que decía no era, o sea, yo lo que planteo con los KPI es que cada uno encuentre las herramientas dentro de esos KPI para llegar a sus resultados buscados, como quiera, como le surja, de la manera que pueda explotar su mejor versión. Ahora, si yo le digo, vos tenés que hacer este KPI, este KPI, este KPI, este KPI, no le estoy dando al otro el lugar de que piense cómo hacerlo. Yo le tengo que decir, mira, estos son los KPI, vos podés llegar a esto de determinadas maneras y explicarle el cómo. Y dejar que el otro encuentre su propio cómo dentro de todas las variables posibles. Si yo le digo, vos lo tenés que hacer así, si yo le digo, esto es así o así, y el otro por ahí dice, no, puede ser un poquito así, un poquito así, un poquito así. Vos me estás diciendo que esto es así, así, así. Pero yo lo puedo hacer así, así, así. Entonces, la verdad es que tenemos que brindarle esa plasticidad a nuestros colaboradores. Yo les puedo decir a dónde queremos llegar, pero si cada uno puede expresar su cómo y con qué herramientas cuento, pero que cada uno pueda descubrir su cómo. Es fundamental que cada uno pueda expresar cómo. Obviamente, no yéndose de los lineamientos de la empresa. Dentro de los lineamientos de la empresa, dentro de la política organizacional de la empresa, yo le brindo las herramientas y la persona puede encontrar el cómo dentro de lo que le quede más acorde a su ser, dentro de lo que le permita ser más auténtico. Entonces, ese era un poquito lo que quería hablar, porque me parece que hay muchas empresas que confunden esto de profesionalizar al colaborador, cuando no son capaces de profesionalizarse las empresas. Esto de exigir al colaborador algo que la empresa no puede ser. Y ahí se encuentran las grandes dicotomías, pero para que todo esto pueda fluir y nosotros ser la empresa que pretendemos y tener los colaboradores que aspiramos tener en nuestra empresa, nosotros tenemos que manejar algo fundamental, que es la comunicación asertiva. Es la comunicación asertiva. Si yo le ladro a un colaborador cada vez que sucede algo, difícilmente ese colaborador quiera acercarse a mi persona. Es un poco reeducar, es un poco reeducar. Y para eso nosotros tenemos que tener una plasticidad y una capacidad de adaptación y de escucha y observación de lo que está pasando alrededor nuestro muy grande. Y si estamos abrumados porque todo lo controlamos, porque nos ocupamos de todo y demás, no tenemos ni el espacio ni la capacidad para escuchar y ver al otro. Así que creo que aprender a delegar es una de las tareas más importantes de un líder. Se los dejo ahí, aprender a comunicarse asertivamente, que es abrir más los oídos y menos la boca. Es fundamental. Y presentar consistencia, ¿no? Cuando eso que digo que quiero, lo pienso y lo hago. Es fundamental. Si yo no soy consistente, no puedo pretender nada de nadie. Y aplica para toda la vida, pero bueno, en este caso estamos hablando de las empresas y nuestro equipo de trabajo. Así que ya pasó la media hora. Vamos a dejarlo acá y vamos a continuar la próxima, profundizando en algunos de estos aspectos, seguramente que cada uno da mucho para ahondar. Espero que estén bien. Recuerden que si hoy no están haciendo aquello que les gustaría hacer, lo importante es que a esto que están haciendo le pongan mucho amor. Y eso los va a llevar a pronto estar haciendo lo que les gustaría hacer. Un beso.